Hola, Dios le bendiga, iglesia. Una vez más tengo nuevamente el gran privilegio de poder compartirles una pequeña reflexión. En estos 15 minutos quiero traerte una palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón. Pero antes de poder dar lectura a la palabra, quiero hacerte una pequeña introducción personal, vivido. De hecho, quiero hablarte acerca del temperamento, acerca de que tenemos que controlar nuestro temperamento. Pero quiero hablarte, antes de poder dar lectura a la palabra, el temperamento personal mío antes de conocer al Señor fue algo que hizo que perdiera muchas oportunidades que se me habían presentado, ya sea a nivel laboral y todo lo demás, a raíz del temperamento de ser muy impulsivo o explosivo, de no quedarme callado o ser un contestón, ¿sí? Todos esos fueron factores para poder siempre perder, ¿sí? Lugares, puestos de trabajo, vamos a decir en este caso, siempre fue a raíz del temperamento. Estoy hablando antes de conocer al Señor. Mi vida, después de haber conocido al Señor, totalmente fue un giro de 180 grados en mi vida. Ha sido un cambio total. Entonces he aprendido la lección, de hecho, conociendo al Señor, a la luz de la palabra, he entendido esto, que poder tener control acerca del temperamento es muy importante. De haber entendido esto y haber comprendido esto, lo apliqué en la vida, conociendo a Dios ya, lo apliqué en la vida laboral y en todos los ámbitos que obviamente que el Señor me ayudó, fueron de mucha bendición. Aprendí a respetar a mis superiores, aprendí a honrarlos prácticamente, no por una cuestión de... Es un cambio que se produjo, porque a veces, si bien hay que ser controlador de temperamento, pero no como un controlador que es forzado y a la fuerza, no, sino que eso hizo que el Espíritu Santo produjese dentro de mí y tener esa paz y esa tranquilidad, ser pacífico. De hecho, eso hicieron que cambiara mi rumbo de vida, ¿sí? Frente a diferentes situaciones. Mi temperamento fue cambiado totalmente frente a estas circunstancias. Pues yo era un hombre bastante contestón, agresivo, nunca me gustaba estar callado, siempre creía que yo tenía la razón y era así frente a la vida. Pero bueno, entendí y comprendí y aprendí eso, aprendí la lección. Pero esto está en la palabra de Dios y qué bueno que lo podamos meditar todos juntos y que la palabra de Dios nos enseña esto, de que los hijos de Dios debemos ser distintos. Pero en estos tiempos difíciles a veces pareciera que todo esto está siendo afectado ya en los hijos de Dios. Bueno, ahora vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en Eclesiastés capítulo 10, versículo 4 y dice de la siguiente manera. Dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Presta atención a eso, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Qué linda palabra. Nos está dando a conocer la palabra de Dios que si el superior, en este caso vamos a decir, alguien que está encima de ti, estuviera en un momento colérico, enojado, ¿sí? Dice que nosotros, o la persona, porque esto es para en general en realidad, dice que conserva el lugar, no la abandones inmediatamente a raíz de eso. No sé si será ofensiva la palabra, no sé si será agresiva la palabra, no lo sé, pero la cuestión es que cuando ya sea el jefe alguien está colérico o está exaltado,
No va a ser buenas palabras seguramente, no va a ser buenas cosas de que te van a agradar, va a ser un mal momento vivido si querés. Pero dice la palabra que es sabia y te está diciendo, y nos está diciendo que no dejes tu lugar, no la abandones inmediatamente a raíz de esa situación, de ese momento, que esa situación, porque a veces es momentáneo, es un momento, y a veces nosotros o el ser humano no sabemos soportar ese momento y eso hace que inmediatamente podamos perder, abandonarla, dejarla y se arruina y se destruye y un montón de cosas puede suceder en esos minutos. Entonces la palabra dice que nosotros debemos ser pacíficos y conservar y abandonar. De hecho la palabra de Dios dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces de esto yo te quiero hablar. Que en la vida, que los hijos de Dios, frente a estas situaciones, yo no sé si a raíz por lo que estamos viviendo y estamos atravesando momentos difíciles, problemas familiares puede haber, enfermedades que nos azotan y a veces pareciera que es la suma de todo y podés tener un mal día. Y justamente en ese día todo se choca, pareciera que se encuentran todos, el jefe está también en las mismas condiciones y cuando estos dos polos se chocan y puede explotar, puede hacer una explosión y no puede ser de bien. Entonces la palabra de Dios nos dice, bajo estas circunstancias, cuando esto suceda, como hijos de Dios nosotros, debemos conservar la calma. No debemos abandonarla, no debemos renunciar, no debemos determinar decisiones apresuradas. No lo hagamos, conserva el lugar. A veces por un momento de locura, por una decisión apresurada, podemos perder, no sé, trayectoria de años, tiempos, lugares, puestos, ministerios y así, etcétera, etcétera, un montón de cosas podemos llegar a perder por no poder controlar una situación, un momento, por no poder controlarlo eso, podemos perderlo. Entonces la palabra de Dios es sabia y nos está diciendo conserva, no la abandones. Puede suceder esto, que tu jefe, que alguien puede estar en un mal día y puedes tener una situación de encontronazo y eso que no sea el motivo para que tú abandones. Eso es lo que está diciendo, entre otras cosas, la palabra de Dios. Pero hay una palabra que está también bien claro, que se encuentra en Primera de Pedro 2:13, que dice de la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Por causa del Señor, dice. Tenemos que estar sometidos a toda autoridad y eso es una gran realidad. Siempre vamos a tener, en todos los ámbitos, vamos a tener personas que van a estar en autoridad de nosotros, ¿sí? Vamos a estar bajo autoridad y tenemos que estar sometidos a él, tenemos que estar sujetados a las autoridades y por ende necesitamos respetar a las autoridades. Yo no estoy hablando de autoridades solamente eclesiásticas, estoy hablando de autoridades en todos los ámbitos, en todas las instituciones. Tenemos que estar sometidos bajo esas autoridades y respetarlos, no sé si honrarlos, pero tenemos que respetar a las autoridades. Eso es un mandato bíblico. Dice, por causa del Señor, que esto tiene que ser así. Por ende, entonces, como hijo de Dios, tenemos que responder a esta palabra. Seamos sabios en estas situaciones, porque esto va a pasar, esto pasa, el ser humano puede tener su temperamento elevado, ¿sí? Y las consecuencias pueden ser graves, irreversibles, no buenos. Hay un ejemplo bíblico que quiero relatarte un poquito, que habla de un hombre medio colérico, impulsivo, de mal carácter, y no le iba a ir a bien, de no ser por su esposa.
Quiero hablarte acerca del rey David juntamente con sus soldados en aquellos tiempos, en los principios, en los comienzos del rey David. Dice que el rey David, entre tanto que estaba caminando por esa zona, por esos sectores, ya sea con sus soldados y todo lo demás, siempre trató de respetar, ¿sí?, a un hombre, o a todos en sí, pero en este caso a un hombre llamado Nabal, que respetó todo su ganado. Por un hombre muy rico, de mucha posición, Nabal. Este hombre, como tenía mucha posición, el rey David mandó a sus soldados a pedirle un poco de comida para su gente, obviamente que no tenían, porque tenían de lugar en lugar, andaban, porque andaba huyendo del rey Saúl. En aquel entonces pidió que si podía darle algo de comer para los soldados, pero este hombre, como dice que era colérico, de mal carácter, él dijo: ¿quién es David? ¿Quién es para que yo le dé? ¿Por qué tengo que darle? Entonces, palabras agresivas respondió contra David y no les dio nada. Y estas palabras llegaron a oídos del rey David. Por supuesto, el rey David, enojado, dijo entonces: ¿pero quién es este? Yo todo este tiempo lo he guardado, no permití, no toqué nada, respeté a sus pastores, a quienes estaban en todos los campos, nunca tocamos nada de ellos, y ahora me responde con mal. Entonces él se levanta enojado y toma consigo hombres para poder exterminar totalmente a este hombre y a todo lo que tenía. Pero dice la palabra, relata que la esposa, que es Abigail de Nabal, va al encuentro contra el rey David, y es ella quien refrena de cometer esta tragedia grande. Así que mire, a veces las palabras en un momento expresadas de una mala manera pueden traer consecuencias graves a nuestra vida. Podemos tener consecuencias irreversibles, irreparables por ahí a lo mejor, ¿viste? Entonces, seamos cautelosos en nuestra forma de expresar, ¿sí? Mantengamos la calma frente a estas situaciones. Así que, mi hermano, quiero decirte que en estos tiempos que estamos atravesando, sé que los tiempos son difíciles, y la Biblia de hecho dice que por haberse multiplicado la maldad, sé que a veces uno dice la maldad porque estamos atravesando momentos de pandemia, y esto afecta a nivel económico, a nivel, todo afecta en la familia, y a veces el temperamento del ser humano, estoy hablando ya en general, esto puede llegar a afectar en estos tiempos. Entonces la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, aún, dice, por consecuencia de que la maldad está siendo acrecentado, puede ser afectado el amor de los hijos de Dios. Quiere decir que nuestra paz, que nuestra tranquilidad de los hijos de Dios se puede enfriar, entre otras cosas. Entonces podemos tener otra actitud, otra forma de reaccionar. Quizás podemos reaccionar temporalmente. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque el amor se nos está apagando por la situación en la que vivimos. Entonces la palabra nos advierte, y es sabia la palabra. Si la palabra de Dios nos dice que si te vas a presentar frente a esta situación, conserva la calma, conservemos la calma, y va a ser de bendición, y va a ser de bien. Y he aprendido a lo largo de todo este tiempo, después de haber conocido al Señor, lo he aprendido y lo he aplicado y lo sigo aplicando, y va a ser así. Y he aprendido a respetar a las autoridades. De hecho, casi una honra. De hecho, no me gusta ni siquiera hablar mal. Jamás, de mi patrón, de mi jefe, de los dueños. No, 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 no. He entendido también que dice la palabra de Dios que no hables mal del rey, dice la palabra, porque las aves darán a conocer lo que tú hablas en tu recámara, en los secretos donde tú hablas mal del rey. Las aves del cielo. Es una palabra que te está dando a entender que va a ir a los oídos del rey, dice la palabra, que se va a dar a conocer. También eso he entendido que no es bueno hablar mal, ni siquiera. De hecho, ni siquiera es un esfuerzo para mí. Y siempre digo: ¿por qué tengo que hablar mal por mis patrones, por mis jefes? ¿Por qué? No lo tengo que hacer, sino que
tengo que honrarlo, respetarlo como se debe, ¿sí? Y no está mal, eso está bien. Entonces, a lo largo de todo mi vida siempre los he respetado. Eso lo he entendido, lo he comprendido y no es un esfuerzo para mí, ya está incorporado dentro de mí. Porque si bien antes de conocer al Señor era todo lo contrario, ahora no, ahora sí, digamos, la cosa se giró 180 grados y no hago esfuerzo, a eso voy, no hago esfuerzo, porque a veces es un esfuerzo es esforzado, no, es algo que Dios ha hecho en mi vida. No creo que me agarre un mal día y tenga que estar contestando, pero no lo creo. Así que, pero pidamos al Señor que eso no suceda, porque la palabra de Dios te dice y nos está diciendo que cuando te pase esto, conserva la calma. Conservemos la calma, hermano. Ya te estoy hablando a nivel eclesiástico también, porque podemos tener desacuerdos, podemos tener momentos muy ásperos, a lo mejor a nivel iglesia también te estoy hablando, podemos tener ese momento, pero también tenemos que tener la cordura, la tranquilidad, la paz de poder llevar esa situación, ¿sí? Tengamos esa paz. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Así que esta es la palabra que quería compartir contigo en estos tiempos y que la pongas por obra y la apliques y a lo mejor se te presente en algún momento y te recuerdes de esta palabra que Dios te dice, conserva la calma y va a ver que va a ser de bien. Es mejor callarse, es mejor no decir inmediatamente las palabras, es mejor conservar la calma que responder inmediatamente, ¿sí? Así que iglesia, que el Señor te bendiga y que sea hasta la próxima. Dios le bendiga. Chao, chao.